Vamos a comenzar con la primera unidad del programa dedicada a la historia de la arqueología argentina. Esta unidad va a ser entonces tratada en dos clases teóricas, de la cual esta es la primera. Al historiar la arqueología argentina nos referimos a analizar el modo en que han ido cambiando las teorías, esto es desde los presupuestos ontológicos a los modelos explicativos, pero también los métodos, los conocimientos sustantivos eh, a los que ha arribado la arqueología argentina, las preguntas y los modos de validar las respuestas a estas preguntas, así como una serie de prácticas concretas asociadas a la investigación, que incluye tanto formas de colaboración con otras ciencias como formas de intercambiar conocimiento, resolver debates o transmitir estos conocimientos hacia la sociedad. Para analizar estos cambios, por supuesto, no vamos a limitarnos a considerar la propia dinámica del conocimiento arqueológico, sino que nos vamos a relacionar estos cambios en el conocimiento arqueológico y las prácticas de investigación con factores contextuales, históricos, sociales, a diferentes escalas. Y para ello vamos a usar dos conceptos. El primero es el concepto de Bourdieu de campo científico aplicado a la arqueología. El concepto de campo en Bourdieu se refiere, usa a un espacio de juego, es la metáfora que este autor utiliza, que se define ante todo por el tipo de capital que está siendo disputado por los determinados agentes en base a ciertas reglas de juego. En el caso de la ciencia, el capital que está en juego en disputa es la autoridad científica, la capacidad de hablar en nombre de la ciencia, en este caso de la arqueología. Y como todo capital, este puede encontrarse en estado incorporado, es decir, asimilado como conocimiento o destreza incorporada a los individuos, u objetivado, es decir, en una serie de formas materiales o institucionales intersubjetivamente acordados. En el caso de la arqueología, se refiere tanto a los materiales arqueológicos, las colecciones, los sitios arqueológicos propiamente dichos, pero también aquellos elementos que objetivan ese conocimiento, como pueden ser las publicaciones, los títulos académicos que permiten a quienes los han obtenido hablar en nombre de la ciencia con distintos grados de autoridad, los cargos dentro de las instituciones científicas o incluso dinero concretamente, subsidios o apoyos económicos para realizar la investigación o difundir sus resultados. Estos capitales, dentro de la visión del campo de Bourdieu, se disputan de acuerdo a una serie de reglas de juego, que también algunas de ellas pueden ser incorporadas o consuetudinariamente acordadas entre los distintos agentes, muchas veces en forma hasta inconsciente, o pueden ser objetivadas en forma de leyes o de ciertas normas o valores explícitamente formulados en relación a la práctica de la ciencia, o incluso ciertos criterios, ciertas reglas pueden estar relacionadas justamente con distintos títulos o preparaciones académicas que determinan la posibilidad de hablar en nombre de la ciencia o estar incluidos dentro del diálogo o la discusión científica. Y finalmente este juego, esta negociación o disputa por el capital de acuerdo a ciertas reglas, es jugado por determinados actores que se diferencian por su rol dentro del campo. Una distinción primera y básica sería aquella entre los productores, es decir, los científicos, los que generan el conocimiento científico, y los consumidores, un público interesado en estos conocimientos, pero también una serie de actores que pueden tener que ver con la difusión, con el contralor de los bienes arqueológicos, de ciertos tipos de capitales, etc. Es decir, la diversidad de actores en gran medida tiene que ver con la complejidad que va adquiriendo el campo científico, el campo arqueológico en este caso, en diferentes momentos de su historia. Para un determinado campo, además del capital, las reglas de juego y los actores que participan, podemos reconocer en cada momento histórico una estructura, es decir, cómo está distribuido ese capital, esa capacidad de hablar en nombre de la ciencia.
Y finalmente, en función de esa estructura en un momento dado, que puede estar más concentrado o más distribuida entre distintos tipos de actores, uno puede pensar que las prácticas científicas pueden ser entendidas como estrategias, por la cual determinados actores, productores, mediadores, difusores, consumidores, realizan ciertas prácticas en función de mantener o aumentar su capital, su autoridad científica, dada una estructura de distribución del capital determinada en cierta coyuntura histórica. Pero las variaciones en las prácticas científicas no solo obedecen a la sociología del propio campo científico, arqueológico, en este caso, sino que a su vez, más allá del campo, podemos reconocer una serie de condicionantes históricos que son estrictamente ajenos al campo arqueológico propiamente, pero claramente le imponen límites, le ofrecen oportunidades, restricciones que deben ser consideradas para entender los cambios en la propia dinámica del campo arqueológico. Dentro de este contexto que podríamos llamar sociohistórico de la práctica científica, vamos a reconocer tres grandes tipos de condicionantes. Por una parte, lo que sucede en la arqueología mundial. Recordemos, el campo científico nacional, en este caso, nunca va a estar aislado de lo que es la práctica de la ciencia en otros países, sobre todo en casos de países en gran medida dependientes, como puede ser la Argentina, y siempre muy relacionado en temas de ciencia y de cultura a los países centrales. Vamos a ver cambios en las relaciones con diferentes países centrales, principalmente Estados Unidos o Europa, según el momento histórico. Entonces nuestro campo también va a estar en relación, a veces replicando, a veces con atrasos, a veces desafiando o oponiéndose a ciertas corrientes científicas vigentes en distintos países centrales. Por otra parte, tenemos factores condicionantes tecnológicos que en su mayoría en la historia de la arqueología no han estado directamente impulsados estos desarrollos tecnológicos por las necesidades de la arqueología, sino muchas veces por otros procesos sociales, como puede ser las tecnologías del transporte, que en determinado momento han permitido acceder a diferentes partes del territorio nacional para realizar investigaciones, pero también, por ejemplo, técnicas digitales para el almacenaje de datos o métodos radiométricos que permitieron, por ejemplo, desarrollar métodos de datación absoluta como el carbono 14 de enorme importancia para la arqueología. Ninguno de estos desarrollos, es decir, las técnicas de transporte, las técnicas digitales de almacenaje y procesamiento y circulación de datos o los métodos radiométricos se desarrollaron originalmente en función de las necesidades de la arqueología, pero está claro que todos ellos tuvieron una enorme importancia para el desarrollo de la disciplina. Y un tercer conjunto de factores son los que se refieren al contexto histórico propiamente dicho, tanto a nivel nacional como a nivel global. Esto me refiero a las coyunturas económicas, políticas e ideológicas que en gran medida han determinado no solo la posibilidad de financiamiento para la investigación científica o diferentes prácticas de investigación científica, sino también han determinado el marco ideológico en el cual se desarrolla la arqueología como constructora de memoria y por lo tanto también como constructora de visiones de la sociedad que afectan las prácticas del público en general y por lo tanto tienen relevancia política. Resumiendo entonces la aproximación hasta acá delineada, vamos a ver las variaciones en el tiempo en las prácticas y teorías de investigación arqueológica en el territorio nacional, en función primero de las condiciones cambiantes del campo arqueológico propiamente dicho, su normativa, los actores, la estructura y las distintas estrategias jugadas, y más allá de esto, en función de los cambios tecnológicos, los cambios en la práctica científica y arqueológica específicamente en los países centrales sobre todo, y finalmente en función del contexto histórico tanto nacional como internacional. Al discutir estos cambios vamos a reconocer cuatro grandes períodos o segmentos temporales que se asocian con cambios importantes, significativos en la estructura o las reglas de juego del campo arqueológico,
a partir de distintos condicionantes que vamos a ir tratando. El primer periodo que asociamos con las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del siglo XX lo podemos considerar como un momento formativo previo a la consolidación o la autonomía o la separación como tal del campo arqueológico del resto del campo de la ciencia. En términos de contexto histórico se refiere a un contexto de formación de la nación. Recordemos que lo que hoy reconocemos como territorio argentino eh, se incorporó, digamos, a la vida nacional a partir de la década de 1870 y 1880, cuando se realizaron las llamadas campañas al desierto, que en realidad fueron campañas de conquista e incorporación de los territorios indígenas que habían todavía permanecido fuera del orden colonial hasta fines del siglo XIX. Entonces, un contexto de avance sobre territorios indígenas y de violencia y en gran medida, sino de exterminio, ¿sí? De diezmar las poblaciones indígenas en función de estas campañas realizadas al norte de la Pampa, Patagonia y al Chaco, muy asociadas con la consolidación de un modelo nacional agroexportador, principalmente ganadero, por lo tanto necesitaba nuevos territorios para la expansión de la ganadería hacia el sur y en menor medida en el norte también asociada a la expansión, por ejemplo, de la industria azucarera, nuevamente modelos agroexportadores que requerían nuevos territorios y manos de obra, que fue uno de los principales vectores que impulsó la conquista de los territorios chaqueños. En términos del marco ideológico, entonces, estamos hablando de un momento crítico para la formación de una identidad nacional, de la invención de una tradición nacional, si se quiere. Y esto ponía en el tapete el problema entre comillas, de los indígenas, ¿no? Lo indígena percibido no como una oportunidad, un recurso, parte de la nacionalidad, sino como un problema para el modelo de nación que se estaba consolidando en esta época. En términos científicos o filosóficos generales, el marco dominante es este evolucionismo spenceriano que enfatiza el cambio, que concibe el cambio social como un avance de la razón y el progreso material y social entendido como una expansión de la razón sobre los diferentes órdenes del saber. Entonces, los pueblos indígenas, en tanto no obedecen a este modelo cultural de raíz en el iluminismo que atraviesa todo el proyecto de la modernidad, entonces es concebido como un obstáculo para la razón. De acá viene esta idea de civilización o barbarie. Vamos a avanzar vamos a progresar a través de la universalización de la razón moderna y occidental, o vamos a sucumbir en la irracionalidad, la superstición y la barbarie, que es lo que representaría para este modelo el tema indígena. Las políticas concretas implementadas frente a estos incluyeron, por una parte, la exclusión social de los indígenas, en el caso del sur, incluso con ensayos de reservas indígenas, territorios cerrados, según el modelo norteamericano, donde se esperaba que las poblaciones indígenas, entendidas como un resabio del pasado, se iban a extinguir poco a poco. Una activa política de inmigración, o sea, una idea de un reemplazo, avanzar hacia el progreso a través de un reemplazo poblacional, trayendo inmigrantes de naciones civilizadas y condenando un poco así a las poblaciones indígenas que habían sobrevivido a la colonia y la conquista del desierto a la extinción. Y por otro lado, un avance de la educación pública, de modelo de la educación pública, para acabar con la cultura, las lenguas indígenas y homogeneizar la población en función de la creación de este proyecto de una cultura nacional. Es común desde esta época ya esta idea de lo indígena como propio del pasado y por lo tanto más cercano a un estado de naturaleza que de civilización. Este concepto que Johannes Fabian ha acuñado de alocronismo, que se refiere a esta idea de que si bien las poblaciones indígenas pueden ser nuestras contemporáneas, en realidad son como
supervivencias del pasado. Su lugar natural, si se quiere, es en el pasado y por lo tanto, a medida que avanzamos hacia un futuro promisorio y de progreso, van a desaparecer. Por otro lado, entonces, en función de esto y en apoyo a la expansión de la ciencia, según el modelo de las naciones europeas, entonces esta joven nación argentina debía tener su propia conquistas científicas, que debían ser estas conquistas científicas objetivadas en museos, tal como había ocurrido en algunas de las principales naciones de Europa a comienzos y en el curso de los primeros siglos de la modernidad. Y un poco esta es la misión de la arqueología, ir a recoger especímenes o rescatar a estas poblaciones indígenas de su inminente extinción. Pasando a los actores de este campo precientífico, si se quiere, vemos que los principales son estas primeras sociedades científicas, no son dedicadas específicamente a la arqueología, sino que la arqueología es una más, entre otras disciplinas que se cultivan en un marco así universalista de la ciencia, que se desarrolla en instituciones esto como la Academia Nacional de Ciencias, el Instituto Geográfico Argentino, la Sociedad Científica, donde se inscriben los primeros arqueólogos, o en realidad no eran solo arqueólogos, sino practicaban distintas ciencias naturales, esta idea de el individuo polifacético que maneja diferentes campos del saber, tanto de las ciencias naturales como de las humanidades. Vemos aquí formarse los primeros museos, tanto en Buenos Aires como poco después en la joven ciudad de La Plata. De hecho, se construyó el Museo de La Plata a lo largo de la década del 80, al ritmo que se construía la ciudad, que posteriormente sería incorporado a la universidad, pero este nuevo museo necesitaba colecciones para llenar estos salones y escaparates vacíos, y un poco esta era la tarea primera de los arqueólogos y naturalistas. En cuanto a los actores individuales, vemos dentro de este marco, de esta ideología liberal, se trataba esto de eruditos de la oligarquía, sobre todo asociados, como decía, oligarquía terrateniente, eran autodidactas y compartían practicaban o cultivaban distintos tipos de ciencia al margen del Estado, sino financiados básicamente por sus propias fortunas, como podemos pensar en Moreno o Estanislao Ceballos, por ejemplo. En su mayoría ya eran criollos o de familias, hijos de inmigrantes, aunque todavía dentro de este periodo se dan algunas expediciones extranjeras, algo que sería una norma en otros países, por ejemplo de los Andes, como puede ser Perú o Bolivia, que continuaron por muchas décadas avanzado el siglo XX y hasta cierto punto, hasta el día de hoy, gran parte de la investigación arqueológica estuvo a cargo de investigadores y expediciones extranjeras. En la Argentina esto fue una característica de este primer momento, pero ya vamos a ver que rápidamente desapareció. En parte porque los monumentos, ruinas y restos arqueológicos que ofrecía nuestro territorio nacional no eran tan interesantes como las zonas centrales de los Andes o Mesoamérica para las expediciones europeas y para los museos europeos en busca de especímenes para exhibir, y en parte lo vamos a ver porque tempranamente nuestro campo científico incluyó una serie de normativas que restringían la investigación a investigadores nacionales o por lo menos imponían el control de las instituciones del Estado sobre cualquier investigación realizada en el territorio, algo que sirvió para disuadir el avance o la profundización de las investigaciones extranjeras. Como objetivos para la investigación en este momento, entonces vemos esta idea de describir al indio, al indígena, ante su inminente extinción, o por lo menos documentar sus logros culturales antes de su desaparición cultural a través de la educación. Y como segundo elemento, esto de llenar los escaparates de estos jóvenes museos, y por qué no, pensando en términos del campo científico, muchos de estos jóvenes científicos autodidácticos de la oligarquía encontraban un camino, una vía de prestigio personal
en formar estas vastas colecciones, que posteriormente serían la semilla de las grandes colecciones de nuestros museos nacionales. ¿Cuáles son las teorías, métodos y preguntas que dominan el escenario de la arqueología en este primer momento? En primer lugar, vemos que hay vinculación o hay conexión acá con dos vertientes diferentes de la arqueología en Europa. Por una parte, la vertiente naturalista geológica relacionada con las investigaciones en Europa de los primeros momentos de la humanidad, del Paleolítico. Recordemos, era el siglo XIX, es la época en la cual se identifican las primeras industrias humanas. Incluso se resuelve el debate sobre si efectivamente estas toscas industrias en piedra eran de factura humana o eran elementos naturales, objetos de origen natural. Entonces, una vertiente que va a influir sobre todo en el caso de la región pampeana y comienzos de las investigaciones en el norte de Patagonia, representado por ejemplo por Ameghino y su estudio de sus teorías sobre el origen de la humanidad en las pampas, está muy vinculada a esta orientación de gran profundidad temporal de la prehistoria en Europa. Y una segunda vertiente sigue una corriente más humanista asociada a lo que es la arqueología clásica del Mediterráneo, de Grecia, Roma, del cercano Oriente, muy asociada a la historia antigua y a los autores clásicos como Homero, que trabaja entonces de la mano de la historia y está muy cercana a la historia del arte. Pensemos las primeras excavaciones en Creta, en Troya, en Micenas, que en muchos casos iban a validar lo que de alguna forma se conocía en la tradición europea a partir de las fuentes escritas de la antigüedad. Esta segunda vertiente va a ser eco sobre todo en el caso argentino, en el noroeste argentino, donde recordemos ya son los territorios que habían sido tempranamente incorporados al orden colonial en el siglo XVI y para los que había, no solo había los testimonios arqueológicos eran más sustanciales, había ruinas como en la cuenca mediterránea, digamos, y una antigüedad menor respecto a los procesos de poblamiento o los que estaba investigando Ameghino con sus teorías evolucionistas. Pero también en el noroeste teníamos estos testimonios históricos de la conquista que podían ser relacionados con las evidencias arqueológicas en una forma similar, de alguna forma, a como ocurría en la cuenca mediterránea. Las disputas, las polémicas científicas en este momento, sobre todo están relacionadas a esta idea de Ameghino de una gran antigüedad de la humanidad en el Plata, y en la cual se enfrentaba con otros de los tempranos cultores de la disciplina como Moreno, que seguían una corriente más humanista y suponían en realidad que los pueblos indígenas no tenían tanta antigüedad como lo sugería en esta época Ameghino. Por esta época las principales investigaciones están centradas en las cercanías de Buenos Aires, de la metrópoli, la región pampeana y el norte de Patagonia, mientras que en el noroeste argentino todavía tienen menor desarrollo y están siendo impulsadas fundamentalmente por personas, individuos que viven en la región, como el caso de Adán Quiroga o Samuel Lafone Quevedo, residentes en Catamarca, donde cultivaban esto que se ha llamado una orientación filológica, es decir, que cultivaban la arqueología, pero también el folclore, el registro de las tradiciones, la lectura de las fuentes históricas y, a su vez, la colección de especímenes arqueológicos, muchas veces de las ruinas que existían dentro de sus propias propiedades rurales. El segundo periodo que vamos a tratar se corresponde fundamentalmente con la primera mitad del siglo XX. Vamos a comenzar caracterizando el contexto histórico nacional que incide sobre este proceso en el campo arqueológico, que podríamos sintetizar en esto de la modernización del país, luego de esta primera fundación de la nación agroexportadora a fines del siglo XIX. Y vamos a ver una serie de cambios en la política, como sabemos, reconocemos por lo menos estos tres grandes segmentos. El primero hasta la década del 30
Recordemos un momento donde como consecuencia de la inmigración se expanden las clases medias urbanas, ya que estos inmigrantes, en lugar de radicarse en el campo, en zonas rurales donde originalmente habían sido el proyecto llevarlos a radicar, se terminaron nutriendo las clases medias urbanas, y esto se tradujo políticamente, por ejemplo, en el surgimiento de nuevas fuerzas políticas como el radicalismo, una clase media y una representación política asociada a esto. También una expansión de las universidades. Esta clase media va a ser las sucesivas generaciones de hijos de inmigrantes van a ingresar a la universidad y se van a formar como profesionales. Por otro lado, hay una reacción a ese primer búsqueda de la inmigración como forma de crear o inventar una identidad nacional. En este momento y muy asociado a las clases altas, sobre todo en el interior del país, en el norte del país, asociados a otras industrias agroexportadoras, pero diferentes a la ganadería. Vemos entonces que estas clases altas del interior del país entonces empiezan a reivindicar una identidad nacional diferente de esta identidad inmigrante que quedaba fuertemente asociado con Buenos Aires y el puerto. Recordemos por esta época, en las primeras décadas del siglo XX, más de la mitad de las personas que vivían en la ciudad de Buenos Aires habían nacido en el exterior, ¿no? Algo muy diferente a la composición social de las ciudades del norte del país. Entonces hay todo un movimiento cultural en el interior que busca reivindicar los orígenes culturales indígenas de la nacionalidad, ¿no? Mientras que en el periodo siguiente la idea era eliminar todo rastro de la cultura indígena o los indígenas físicamente, ahora una reivindicación de la herencia indígena, ¿no? Ricardo Rojas probablemente es uno de los más claros exponentes o más influyentes en el caso de la arqueología en general de las humanidades de este proyecto. Él visualizaba lo argentino como una fusión de lo mejor de la cultura indígena y el aporte de Europa, ya heredado y transformado y renovado por generaciones de criollos. Entonces quería un poco una cultura nacional asociada a esta mezcla de distintas influencias culturales. Hay que destacar, sin embargo, que esta reivindicación de lo indígena no incluía a los indígenas como personas o como comunidades y sus derechos a la tierra, a la educación, a la salud, su inclusión en la vida política nacional, sino solo un rescate del folclore, de la cultura indígena, que se traduce, por ejemplo, en emprendimientos como la famosa Encuesta Nacional del Folclore, tendiente a registrar antes que desaparezcan los últimos restos de las culturas indígenas en diferentes regiones del país. Por otro lado, como elemento tecnológico, innovación tecnológica que va a tener importancia en la arqueología es el tendido de las redes ferroviarias, algo que permitió comunicar mucho más directamente al noroeste argentino y, vamos a verlo, dio un gran impulso a lo que es el trabajo arqueológico en el noroeste del país. Estos procesos encuentran una ruptura política en la década del 30, el primer golpe militar del siglo XX contra Irigoyen y una restauración de aquella Argentina conservadora y de las clases sociales terratenientes de la zona de la metrópoli, digamos, y su hinterland, y este modelo de una Argentina dependiente. ¿Cierto? Dentro de este marco se crea esta restauración liberal, pero con tintes nacionalistas, heredadas de este movimiento cultural que caracterizábamos anteriormente y que podemos, por ejemplo, políticamente relacionar en este caso con Lugones, un ideólogo de estos golpes militares, pero también asociado a esta generación del centenario, este proyecto de una identidad nacional que incorpora las raíces indígenas. Fíjense entonces la creación de la Comisión Nacional de Monumentos en este primer listado de monumentos nacionales que iba a proteger y administrar esta comisión. Se incluye un sitio indígena, que es en este caso Tolombón, la ciudadela de Tolombón, ubicada en la provincia de Salta, en el norte del Valle Calchaquín, pero es incorporada no como memoria de el pasado indígena, sino como memoria de la derrota de la resistencia calchaquí
por parte de las autoridades coloniales. Fíjense, se incorpora la memoria de la derrota de lo indígena o de las poblaciones indígenas. Y un tercer segmento dentro de este periodo corresponde a la era de los primeros gobiernos peronistas, que incluyen, por ejemplo, en 1946 el derecho al voto de los indígenas. Esta 1946 también es el año del Malón de la Paz, que ustedes saben fue una marcha que hicieron indígenas, sobre todo de la Puna de Jujuy, hasta Buenos Aires, a pie, una marcha en reclamo de la propiedad de sus tierras, que estaban en manos de terratenientes ausentistas. Bueno, esa marcha se realiza hasta Buenos Aires, Perón los recibe, se saca la foto y a la noche, cuando estaban acampando ahí cerca en la zona del Bajo, cerca del puerto, envía a el ejército que los sube a todos los manifestantes en un tren y los manda de vuelta al norte. Entonces, fíjense cómo continúa esto de reivindicar lo indígena, incluso darles el derecho al voto, pero negarles los derechos a los recursos y los derechos básicos para poder participar realmente de la vida nacional, desde los derechos, el derecho a la tierra, el acceso a la tierra, o a otros derechos de la sociedad civil. Bueno, focalizándonos en la arqueología para toda esta primera mitad del siglo XX, acá simplemente algunos fragmentos de Salvador de Benedetti, un destacado arqueólogo del noroeste, que trabajó en el noroeste argentino, sobre todo en la provincia de Jujuy, que fue director del Museo Etnográfico y fue uno de los primeros profesores en la cátedra que enseñar arqueología en el marco de carreras de filosofía y letra en la UBA. Fíjense este fragmento de Benedetti donde claramente marca esto de que los pueblos indígenas han muerto y que la labor de la arqueología, fíjense cómo concibe la misión de la investigación arqueológica, es rescatar la cultura de los pueblos indígenas que han muerto. Entonces este es nuestro oficio. Los indígenas han muerto y nosotros vamos a ser su voz de alguna forma. Y así también los recuerdan en este monumento que se construyó, por ejemplo, en 1935 en la cima del Pucará de Tilcara en honor a De Benedetti y Ambrosetti, pioneros de la arqueología en el noroeste argentina, como se habla de las cenizas milenarias de un pueblo muerto. Entonces los arqueólogos exhuman las culturas aborígenes de las cenizas del pasado, le dan voz a el silencio. Por supuesto, imagínense, hoy en día hay casi 500 comunidades indígenas legalmente reconocidos en la provincia de Jujuy. Imagínense lo que piensan de este tipo de posición o visión de la arqueología. Pasando al marco institucional, en este segundo periodo vemos una fuerte consolidación del campo científico en términos de objetivación y fijación de las normas, de las reglas de juego, si se quiere, a través de, por ejemplo, la creación de nuevas instituciones científicas como museos, no carreras universitarias de arqueología, pero por lo menos cátedras de arqueología dentro del marco de carreras de historia o de filosofía y letras. Vemos tanto en el caso de la Universidad de Buenos Aires como la Universidad de La Plata, o la creación de museos o incluso institutos de investigación, incluyendo algunas universidades del interior del noroeste argentino, como sucede con la Universidad de Tucumán. Por otra parte, como les decía, hay un impulso a la arqueología del noroeste argentino que se traduce, por ejemplo, en las expediciones realizadas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA al norte, comenzando en 1905 con la expedición a Pampa Grande, en la provincia de Salta, liderada por Ambrosetti, pero también todavía la acción de ciertos particulares o mecenas, como ocurre con Muniz Barreto, una persona de fortuna, terrateniente, que dedicó gran parte de sus recursos a juntar, reunir una vasta colección arqueológica, financiando una cantidad de campañas al noroeste argentino, la primera de ellas realizada
por Karl Schwell, un austríaco que vivía en el noroeste argentino y un arqueólogo autodidacta, y posteriormente con el ingeniero Weiser y Wolters, dos técnicos que fueron encargados por Muniz Barreto para excavar diferentes sitios en el noroeste argentino con el propósito de reunir colecciones. Acá el mandato es en el noroeste argentino, es reunir piezas para poder ilustrar o mostrar, exhibir en los museos. Esto también determina el tipo de arqueología que se hace, tendiendo a buscar cosas museables, digamos, y que por lo tanto se enfoca sobre todo más que en la resolución de problemas de investigación, en la excavación de tumbas, donde había una alta probabilidad de encontrar piezas enteras que pudieran ser exhibidas. En términos de las reglas de juego, es crucial acá en 1913 la promulgación de la ley 9080, que hasta gran parte del siglo XX fue la principal ley que regulaba la investigación, el tratamiento, la circulación de los bienes patrimoniales arqueológicos, y establecía a la nación como la propietaria de estos bienes arqueológicos inicialmente. Podemos ver en el próximo periodo esta potestad sobre los bienes arqueológicos es transferida a las provincias, a los gobiernos provinciales, que es como existe actualmente. Ustedes saben, son las provincias a través de sus de secretarías de cultura, otras instituciones de los gobiernos ejecutivos, de los poderes ejecutivos provinciales, las que autorizan o fiscalizan las investigaciones arqueológicas y tienen la misión de velar por el cuidado de este tipo de bienes. El desarrollo de cátedras, la introducción, la formalización de la arqueología en la universidad, al menos a nivel de cátedra, llevó a una profesionalización de la arqueología. Ya no eran autodidactas de la élite que simplemente juntaban cosas para mostrar a sus amigos en reuniones sociales o destacarse entre sus pares, sino ya son profesionales. Es necesario, y la ley también regula esto, tener un entrenamiento profesional, un reconocimiento como tal, para poder hablar en nombre de la ciencia. Y esto también lleva una preocupación por el método, una consolidación del método que va más allá del coleccionismo a la forma de documentar la evidencia, de probar los argumentos, la metodología en general. Como les decía, y esta ley 9080 fue crucial en esto, los principales actores son investigadores nacionales o ya inmigrantes radicados, muy pocos extranjeros van a participar ya de la producción arqueológica en la Argentina. Y por otro lado, vemos dentro de esta expansión institucional que se da sobre todo en el segundo periodo a partir de la década del 30, la creación de una serie de instituciones que ya se enfocan directamente en la investigación arqueológica, como puede ser el Instituto de Etnología en la Universidad Nacional de Tucumán, que incluía la arqueología además de la etnografía, o el Instituto de Arqueología y Etnología en Cuyo, muchas instituciones que o existen hasta hoy o son los antecedentes directos de instituciones que existen hoy, como el Instituto de Arqueología, Lingüística y Folclore, que es antecesor del Instituto de Antropología en Córdoba, o el Instituto Nacional de la Tradición, que es el antecesor del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano en Buenos Aires. Muchos de estos institutos incluso tienen sus revistas especializadas o que incluyen secciones de arqueología. Entonces vemos una consolidación de las reglas y también una formalización del capital arqueológico objetivado, el conocimiento científico objetivado en estas publicaciones e instituciones dedicadas a la investigación científica. En términos ya de teorías y problemas, preguntas de investigación, características de esta época, vemos que en principio vemos la influencia de cambios en la práctica arqueológica mundial. Por un lado, el ocaso del evolucionismo clásico de Taylor y Morgan a principios del siglo XX. Recordarán que es reemplazado en Estados Unidos por el particularismo histórico, liderado por Boas y sus estudiantes, y en Europa por la escuela histórico-cultural. Ya vamos a ver un poco más de esto
el difusionismo europeo, dos corrientes particularistas y antievolucionistas que van a dominar en la arqueología, lo vamos a ver en la arqueología argentina durante gran parte, al menos durante toda la primera mitad del siglo XX. Uno de los dos temas que son ejes de discusión en la arqueología argentina son el problema de estas teorías de Ameghino sobre el origen de la humanidad en América, del llamado hombre americano, ¿cierto? Y el segundo es la cuestión Calchaquí. Dos temas que se ventilaron, de alguna forma se debatieron públicamente en el contexto de dos grandes reuniones científicas que ocurrieron en 1910 en Buenos Aires, dentro de las actividades en conmemoración del centenario de la Revolución de Mayo, que fueron el Congreso Internacional de Americanistas y el Congreso Científico Internacional Americano. Uno de los temas entonces fue debatido entre Ameghino, Florentino Ameghino, quien sostenía esta antigüedad terciaria del ser humano en las Pampas, y que fue fuertemente refutada por Alex Herlika, un antropólogo de origen, norteamericano, que rechazó las ideas de Ameghino luego de examinar la evidencia en que se basaba y detectando una serie de errores de identificación y de interpretación en los argumentos de Ameghino. Este fue un primer elemento resultado de estos debates, y una de las consecuencias de esto fue una tendencia a negar toda antigüedad, una gran profundidad temporal a los procesos en América. Se instaló la idea contra la excesiva antigüedad de los procesos culturales sostenida por Ameghino. Se impuso la idea opuesta de que eran muy poco profundos temporalmente estos procesos. Entonces este colapso de la variable temporal llevó a que las diferentes regiones del país funcionaran como regiones naturales y también culturales. Este concepto de las áreas culturales, que también tenía una gran popularidad, digamos, a la luz de las nuevas teorías particularistas en el mundo, entonces pasan a primar en la organización de nuestras narrativas históricas y arqueológicas. Esto significa que se pensaba que todos los restos culturales, arqueológicos, prehispánicos que existían en una región correspondían básicamente a la misma población, que se entendía que había sido descrita en las fuentes de la conquista española, esta idea de una escasa antigüedad de los procesos. Una consecuencia parecida tuvo el debate sobre la cuestión Calchaquí, que tuvo como protagonista, que se refería a dos temas fundamentales. Uno era la profundidad temporal de las culturas del noroeste argentino, estas que habían descrito en el siglo XVI las fuentes de la conquista, y lo segundo, el problema de la conquista incaica. ¿Había sido conquistado el noroeste argentino, Cuyo, gran parte del territorio argentino, por el imperio inca, o simplemente se trataba de una influencia cultural o comercio que había sido la causa de la llegada de algunos materiales arqueológicos de indudable filiación incaica que se encontraban en el noroeste argentino? Los protagonistas de estos debates fueron tres: Ambrosetti, Baumann y Max Uhle. Baumann, ustedes saben, era un investigador sueco que residía en la Argentina. Max Uhle, un investigador alemán, un arqueólogo alemán que recorrió gran parte de los Andes realizando investigaciones, incluido el noroeste argentino, y contribuyó a los debates arqueológicos. Entonces Ambrosetti sostenía que había una relativamente gran antigüedad de las culturas del noroeste argentino, que él asociaba con lo calchaquí. Decía, los calchaquíes tienen un origen muy anterior a la llegada del Inca, y ponía como uno de los elementos probatorios de este argumento el haber encontrado superposición de tumbas con piezas de diferentes estilos en sus excavaciones en Parpa Grande, que demostraría entonces la existencia de una secuencia histórico-cultural anterior a la llegada, a la influencia incaica, que él no aceptaba en cuanto a la otra cuestión, la conquista inca. Él decía que los materiales de influencia peruana que se conocían eran simplemente llegados por influencia, comercio,
O sea, tenía una postura autoctonista, profundidad de la antigüedad de lo calchaquí y sobre todo valorizar la autonomía de lo calchaquí. Eric Bauman, en cambio, disputaba a Ambrosetti esa antigüedad que le daba a lo calchaquí. Para él lo calchaquí apenas se antecedía a la conquista inca, que él consideraba efectivamente una conquista política efectiva. Mientras que Max Uhle consideraba que había una profundidad histórica importante, y esto se da cuenta por haber tenido experiencia también en la arqueología de los Andes centrales, donde había visto las distintas civilizaciones y había podido documentar la gran profundidad temporal a través de excavaciones estratigráficas en sitios como Pachacamac, por ejemplo, cerca de Lima, donde había un sitio que había sido ocupado y habitado durante diferentes épocas. Entonces él tenía claro esto y veía entonces en la arqueología argentina una gran antigüedad, y también reconocí indudablemente la conquista inca del noroeste argentino. Sin embargo, primaron las dos respuestas equivocadas, hoy lo sabemos, a estas preguntas. Es decir, la idea de Bauman de una escasa antigüedad de los procesos y la idea de Ambrosetti de que no existía una conquista incaica, sino simplemente una influencia. Y estas dos posiciones son las que van a primar durante la mayor parte de la primera mitad del siglo XX en la arqueología del noroeste argentino, ¿no? Y esa escasa antigüedad atribuida a las culturas llevó a que la arqueología se limitara a ilustrar mediante objetos encontrados en las excavaciones lo que se suponía que ya sabíamos a partir de leer las crónicas que describían a los pueblos de diferentes regiones del noroeste argentino, como podían ser los diaguitas, los calchaquíes, los huarpes, etc. Como les decía, en esta época, con la profesionalización y la consolidación de la enseñanza de la arqueología en carreras universitarias, empieza a haber un énfasis en la metodología, los trabajos de campo y el uso de distintos métodos arqueológicos. Acá vemos algunos ejemplos tomados de Ambrosetti. Dos elementos: por una parte, el uso de argumentos estratigráficos para disputar o discutir este tema de si había una gran o no antigüedad o no en los desarrollos históricos del noroeste argentino. Por otro lado, el uso de la seriación, es decir, la asociación de distintos tipos de piezas en tumba, un método que había sido ya empleado extensamente en la arqueología del Mediterráneo, en el Viejo Mundo, por ejemplo, en la seriación de tumbas en Egipto, y que se empezaba a aplicar acá para argumentar, en este caso, en el caso de Ambrosetti, que existía una época de lo calchaquí que era anterior a la llegada de las influencias incaicas. Sin embargo, como les decía, prima esta idea, este método de la exégesis histórica de los materiales arqueológicos, esta idea de que los materiales arqueológicos tienen poca antigüedad y por lo tanto todos ellos pueden ser atribuidos a los pueblos históricamente documentados y conocidos fundamentalmente a través de la historia. Esta mirada de las cosas la vemos en algunas de las obras clásicas del noroeste argentino de esta época, como puede ser el trabajo de Salas sobre el Antigal de Ciénaga Grande en Jujuy, o la primera historia de la nación argentina, editada por Levene, que su primer volumen, publicado en 1936, estaba enteramente dedicado a los pueblos aborígenes, tanto los prehispánicos como los actuales, bajo una idea de que existía poca, esta idea del anacronismo, de que los indígenas actuales son supervivencias básicamente de los mismos indígenas documentados por la arqueología. En cuanto a los énfasis regionales, mientras que en el periodo anterior, fines del siglo XIX, veíamos un énfasis en la arqueología de la región pampeana, el norte de Patagonia, acá vemos un giro hacia el noroeste, que tiene que ver sobre todo con la posibilidad de obtener todas estas piezas museables para estos jóvenes museos, y también con la facilidad de transporte de esas piezas que estuvo dada por la extensión del ferrocarril en las primeras décadas del siglo XX. Todas estas piezas eran enviadas por ferrocarril por los diferentes investigadores y expediciones. Y acá vemos algunos de los principales investigadores que, como decía, son sobre todo investigadores nacionales.
En Pampa, Patagonia, en cambio, sigue un derrotero algo diferente a nivel de teoría, métodos y problemas de investigación. En el caso del sur, entonces, va a tener mucha mayor influencia la escuela histórico-cultural europea, como les decía, en parte asociada a ciertas contingencias individuales, como fue la llegada a la Argentina de una serie de investigadores de Europa, como pudo ser Imbeloni, por ejemplo, o posteriormente Menguin, un investigador alemán asociado de hecho al gobierno nazi en Europa y que llega a la Argentina después de la guerra. Iba a tener una influencia muy grande, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires. Él y sus alumnos, de hecho, tuvieron gran influencia en la Universidad de Buenos Aires hasta la época del gobierno militar, lo cual determinó que se mantuviera la influencia de esta escuela, esta corriente teórica, antropológica, arqueológica, incluso mucho más allá de la época en que tuvo vigencia en Europa. Básicamente entró en ocaso en Europa en la década del 40, en la Argentina eh, eh, siguió viva y de buena salud, digamos, hasta comienzos de la década del 80. ¿Qué tipo de postulados teóricos se asocian con esta escuela? Sobre todo un fuerte sentimiento antievolucionista, que tiene mucho que ver con el romanticismo alemán, esta exaltación del espíritu de los pueblos. Es claramente una posición idealista, culturalista, entiende la cultura como una serie de ideas sí, o disposiciones mentales que caracterizan el espíritu de un pueblo y que pueden ser reconocidas arqueológicamente a través de ciertos artefactos distintivos por su gran elaboración o su particularidad estilística, esto que se conoce como fósiles guía. Típicamente son estilos, por ejemplo, cerámicos o de metales, o en el caso de Pampa Patagonia, que son fundamentalmente industrias líticas, son ciertos artefactos, típicamente puntas de proyectil, por ejemplo, que se consideran como distintivas de distintas culturas. Y se entiende que su distribución en el espacio permite rastrear las migraciones de estas culturas o la influencia de estas culturas, que se considera la principal causa del cambio cultural, antes que la invención, como ocurría en el caso del evolucionismo, ¿no? El difusionismo es la difusión, el contacto cultural, la principal causa del cambio cultural. Bien, entonces se dedican a inventariar una serie de rasgos distintivos de estas distintas culturas y rastrear su expansión o su contracción o sus influencias en el espacio. Un ejemplo en Patagonia es este modelo desarrollado por Menguin de que existen dos grandes culturas que están relacionadas en última instancia con culturas europeas, una más primitiva, si se quiere, con industrias más toscas, sin bifaces ni puntas de proyectil, que se asocia más con el paleolítico europeo y con la idea de cazadores inferiores, y a la cual se atribuyen una serie de industrias. Estos neuquense, protosanmatiense, riogalleguense son típicamente el tipo de nombres que se atribuye a estas culturas definidos por un inventario de artefactos típicos. Y por otro lado, estas culturas de cazadores superiores, mioepimiolíticas, que serían cazadores con tecnologías de proyectiles, sistemas de armas más sofisticados, que también a la que pertenecerían diferentes industrias como el toldense, etcétera, etcétera. Entonces se entiende la historia de Pampa Patagonia básicamente como la interacción de estas dos grandes culturas que van ocupando y van conviviendo en diferentes puntos o en diferentes regiones casi sin alterarse en el contacto o con el paso del tiempo. Bien, con esto terminamos la primera clase referida a la unidad 1 y a la historia de la arqueología argentina. Acá algunos de los textos de lectura obligatoria. Madrazo es una historia de la arqueología, de la antropología en Argentina, pero como está íntimamente asociada a la arqueología, entonces
es una buena lectura y Madrazo se plantea, ustedes van a ver otra periodificación diferente, pero discute la influencia de diferentes situaciones históricas y políticas en la historia del país sobre el desarrollo de la ciencia. De ahí es que es importante su lectura. En cuanto al trabajo de Irina Podgorny, nos permite conocer un poco más, profundiza en estas primeras décadas del siglo XX y los distintos debates y cómo influyeron en el desarrollo posterior de la arqueología argentina. También algunos textos ampliatorios, este de Jorge Fernández, esta Historia de la Arqueología Argentina, no está en versión digital. Es un trabajo que contiene gran cantidad de detalles, fechas, nombres, personas, sitios, entonces tal vez no es tan analítico, no es realmente muy analítico en su análisis histórico, pero sí tiene gran cantidad de datos, entonces es una buena fuente de consulta, al menos para hasta 1980, que es cuando fue publicado. Bueno, un análisis ya más contextualizado históricamente de Javier Nastri sobre las primeras cronologías culturales, este problema de las cronologías a principios del siglo XX. El trabajo de Boschin presenta una interesante crítica de la escuela histórico-cultural, la influencia que tuvo en Pampa, Patagonia y sobre todo cómo subsistió durante décadas en el caso de la Universidad de Buenos Aires, y este trabajo de Rex González, donde él cuenta como protagonista, como bien dice en el título, gran parte de la historia de la arqueología en el noroeste argentino y sobre todo este problema de la exégesis histórica, cómo se gestó y cómo se revirtió. Y acá un par de lecturas teóricas, las van a encontrar en aulas web, la mayoría de estos títulos, ciertamente la bibliografía básica y gran parte de la ampliatoria, y también este trabajo de Bourdieu, donde si no lo conocen, define, bueno, explica su concepción del campo científico que hemos utilizado.